un pasaje, Mateo capítulo 16, donde podemos ser enseñados acerca de muchas cosas, pero entre ello aquí es un tema de lo más importante y relevante en la vida de cada ser humano. El Señor Jesús, estando con sus discípulos, dice verso 13, cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, note, la pregunta de Jesús no es hacia la gente y hacia la multitud, es nada más ¿a quién? A los discípulos. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Note esta frase, Hijo del Hombre. No dice, ¿quién dice la gente quién es el Hijo de Dios? Se ha preguntado por qué Jesús, cuando siempre se refiere a sí mismo, se dice Hijo de Hombre. Mire todos los evangelios, cada vez que el Señor Jesús se refiere a Él, se dice a sí mismo Hijo de Hombre, nunca Hijo de Dios. Entonces dice, a ver, mis discípulos, ustedes, Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Judas, ustedes mis discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Pareciera que los discípulos eran hindús y que creían en la reencarnación, porque Jeremías, Elías y Juan el Bautista ya estaban ¿qué? Muertos. Y le dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías. Se escucha medio extraño, ¿no, amados? Como que le digan, eres alguien que ya está ¿qué? Muerto, como que reencarnaron en ti. O otro profeta, verso 15. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Esta pregunta, hermanos, cada ser humano nos la tenemos que hacer. ¿Quién creo yo que es Jesús? ¿Quién creo yo que es Jesús? Es más, te voy a poner un reto. Esta semana, hazle esta pregunta a 5 personas que no sean cristianas. Pregúntale a un amigo, a un compañero, a un vecino, oye, ¿quién dices tú que es Jesús? A ver qué te contesta. A ver qué dice. Porque depende de la respuesta que den, es lo que sucederá, amados, en su vida y en la eternidad. ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Te fijas cómo cambia la frase? Jesús dice, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y luego ya aquí en la contestación dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan. ¿Cómo creen que se sintió Pedro en ese momento? Pues claro, Señor, yo sí sé quién eres. Pero inmediatamente el Señor Jesús lo aterriza, hermanos. Mira, le dice, bendito eres, hijo de Simón, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado y no lo aprendiste de ningún ser humano. Aquí el Señor nos quiere enseñar, les digo, muchas cosas, entre las cuales hay unas muy importantes. Número 1, quiere que tú lo conozcas. ¿Quién soy? ¿Quién es Jesús en tu vida, mi amado? ¿Quién es Jesús en tu vida? Lo segundo, Él quiere que sepas que no puedes contestar esa respuesta si Él no te la revela. Tú puedes decir mil cosas. Tú puedes decir, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el prometido. Jesús es el Mesías. Jesús es el profeta que había sido anunciado. Jesús es el creador. Pero en realidad, amados, ese es conocimiento. Pero cuando el Señor nos revela quién es, amados, el conocimiento se vuelve verdad, realidad. Y la realidad se convierte en fe. Y la fe se convierte en vida, en cómo vivimos.
Dios, amados, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a ver un poco de la vida de Pedro. Y aunque nos escogió desde antes de crear el mundo, nos llama en diferentes etapas a lo largo de nuestra vida. Fíjate bien, tenemos la creencia, si estudiamos la palabra de Dios, que más o menos entre cuando Dios creó a Adán y hoy, hay 6.500 años, 6.900 años de eso, hasta el día de hoy. Eso fue cuando creó a Adán, pero a la tierra el Señor la creó mucho antes de haber fundado el mundo. El Señor ya te conocía y te había escogido, pero decidió que existieras hasta hoy. Decidió que nacieras donde naciste. Decidió darte el padre y la madre que Él quiso. Decidió darte hermanos y hermanas o no darte. Pero el punto es que el Señor ya te conocía, amados, y ahora estás tú y yo aquí. Él ya nos conoce. La pregunta es, ¿nosotros le conocemos? ¿Sabemos quién es Él? Él te escogió y te llamó porque Él te conoce y sabe quién eres. Pero tú lo conoces y sabes quién es realmente. Y aquí es donde podemos ir al Salmo 139, un salmo muy bonito, hermanos, un salmo donde si te sientes miserable, si te sientes, amados, desechado por todos, y si te dijeron no vales nada, eres más que basura, eres, como dicen, polvo y nada más, ¿verdad? Por ahí un canto. Y cuando empiezas a leer este salmo, hermanos, oh Dios, tú me has examinado mi corazón, Salmo 139, y sabes todo acerca de mí. Tan importantes somos, amados. Señor, me has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, conoces mis pensamientos. Cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo. Cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no lo puedo entender. Jamás podría esconderme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Subo al cielo y estás tú, desciendo a la tumba y estás tú. Cabalgo sobre las alas de la mañana, habito junto a los océanos más lejanos, ahí aún me guía tu mano y me sostiene tu fuerza. Podría pedir a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretrejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tú me observabas mientras cobraba forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Puedes seguir y seguir. Esto, hermanos, lo que está sucediendo y lo que está escribiendo el salmista, el rey David, en el Salmo 139, lo podemos ver reflejado en muchos ejemplos de la Escritura y en nuestra propia vida. Hoy vamos a usar el ejemplo de Pedro. Cuando vas a la Escritura, y vamos a Juan capítulo 1, verso 40. El Señor ya conocía y te conoce y ya conocía a sus discípulos desde antes de fundar el mundo, hermanos. Ya sabía quiénes eran. Juan capítulo 1, versos 40 en adelante. Aquí es la primera vez que el Señor llama a Pedro, o sea, lo llama para ser discípulo. Le dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés era hermano de Pedro. Andrés escuchó que Juan el Bautista
dijo: Jesús es el Mesías, Él es el Cordero de Dios, síganle. Andrés empezó a seguir a Jesús. Verso 41. Andrés fue a buscar a su hermano Simón, o sea Pedro, ¿verdad? Y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo o ungido. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, Pedro. Oye, imagínate, es la primera vez que Pedro ve a Jesús y Jesús le cambia el nombre. Imagínate que por primera vez tú conozcas a alguien y que te ponga un apodo. Y dices tú: pues qué llevado, ¿quién se cree este, va? La primera vez que y le dice: hey, tú te llamas Simón, hijo de Juan, pero ahora te llamarás Cefas, Pedro. Lo que le está diciendo aquí desde la primera vez al Señor Jesús es: yo sé quién eres, te conozco, Simón, hijo de Juan, y te convertirás en Pedro. El Señor, hermanos, nos conoce. La primera vez que Jesús se encuentra con Pedro, cambia su nombre a Cefas. ¿Por qué? Porque el Señor le conocía desde antes de la fundación del mundo y lo iba a llamar, hermanos. Y esto es lo mismo que sucede una y otra vez en la vida de cada uno de los que el Señor ha escogido y llama. En otra ocasión, hermanos, Pedro y Andrés se encontraban pescando. Si quieren ir a Mateo capítulo 4, se encontraban pescando, ¿verdad? Pedro y Andrés, y pasó Jesús cerca de ellos y los llamó a dejar las redes y a convertirse en pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versos 19 al 20. 18, versos 18 a 20. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y le siguieron. La segunda vez que el Señor se encuentra con Pedro, ya no nada más le cambió el nombre, le cambió el oficio. Ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a pescar hombres. Qué atrevido, ¿verdad? El Señor, hermanos. El Señor no pierde el tiempo, gracias, hermano. El Señor ya planeó, hermanos, tu vida. Ya diseñó las obras que Él quiere para ti. El Señor no va a andar perdiendo el tiempo. El Señor quiere que le conozcamos y que sepamos cuál es su voluntad. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo escribe, verdad, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, donde dice: les ruego que por las misericordias de Dios presenten su cuerpo como sacrificio vivo? Y luego dice: para que comprueben cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Comprobar. Esto quiere decir, y hay una voluntad que Dios tiene. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Comprobar cuál es esa voluntad. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Te acuerdas de lo que Pablo le dijo la primera vez que el Señor Jesús se le presenta a Pablo? Lo tumba, ¿verdad? Del caballo. Y Pablo dice: Señor, ¿quién eres? La primera pregunta que debes preguntarte al acercarte al Señor Jesús: Señor, ¿quién eres? Porque el Señor también le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy? Que soy yo. El Señor le cambia el nombre, hermanos, a Pedro. El Señor le cambia el oficio al Pedro. Y aunque, como tú y yo, hermanos, muchas veces Pedro no entendía al Señor Jesús. Muchas veces, hermanos, los discípulos no entendían por qué el Señor les pedía hacer cosas. Les explicaba cosas y no le entendían. Eso lo vivimos tú y yo. ¿Por qué permites, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué dejaste que sucediera esto otro, Señor? Tú podías evitarlo. Y no entendemos, amados. Así como Pedro y los discípulos no entendían a quién seguían a veces, quién era realmente Jesús, a veces no lo entendían. Inclusive cuando está esa ocasión que el Señor Jesús va muy cansado, va muy exhausto en la barca en el mar de Galilea, y empieza una tempestad muy grande, ¿se acuerdan? Y que empieza el viento y las olas a querer hundir el barco, y ellos asustados despiertan al Señor Jesús, y el Señor Jesús les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes?
y le dice al viento y a la mar, ¿qué? Calma. Y entonces Pedro dice, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Pedro no sabía todavía, hermanos, quién era quién. No entendía quién era Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Y muchas veces en nuestra vida nosotros no entendemos en realidad quién es quién. ¿Por qué permites esto, Señor? ¿Que no eres un Dios bueno, un Padre bueno? ¿Por qué? Y no entendemos, amados. Una ocasión, después de pasar toda la noche, hermanos, tirando redes, y esto lo vimos un poco la semana pasada, Pedro y los discípulos, ¿verdad?, echaban las redes toda la noche en el mar. No pescaron nada. Vamos a Lucas capítulo 5. Muy interesante lo que describe Lucas capítulo 5, verso 5 en adelante. Cuando el Señor les dice, ¿verdad?, que tiraran la red de nuevo, Pedro le dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú dices, pues echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio trajo a los compañeros de otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. ¿Qué está pasando? Oye, toda la noche nosotros, pescadores expertos, tiramos las redes y no pescamos ni un charal, dijo Pedro. No, bueno, no dice que ni un charal, ¿verdad?, pero dice, no pescamos ¿qué? Nada. Pero ahora que este hombre nos dice, las redes se rompen, tiene que venir otra barca, las dos barcas se llenan de peces al punto de ¿qué? ¿Qué está pasando? Un grito de auxilio, hermanos, trajo a compañeros de otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Y cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para que estés cerca de mí. Pues estaba asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago, Juan, también estaban asombrados. Hermanos, ellos sabían que lo que sucedió nunca les había sucedido en su vida. Y no sabían qué decirle a Jesús. No sabían, bueno, ¿quién es Él? ¿Por qué Él es capaz de hacer estas cosas? ¿Qué poder tiene? ¿De dónde viene, verdad? Prácticamente. Y con el tiempo, hermanos, Pedro y los apóstoles o los discípulos se dieron cuenta que Jesús era alguien único. El mismo Dios dijo a Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto quiere decir único en género, no hay otro igual a Él. Ellos empezaron a ver que su maestro no era un maestro que nada más podía enseñar con la boca, sino que era un maestro que era capaz de hacer cosas que ninguno otro podía. Muchas veces no podían entender su manera de hacer las cosas en la vida de Jesús. Y aunque los discípulos, hermanos, eran muy incrédulos y eran muy ignorantes, al final entregaron esa curiosidad, esa ignorancia y obedecieron y creyeron. ¿Por qué? Porque en realidad no puedes obedecer a alguien que no conoces. No puedes seguir a alguien que no conoces. No puedes dar tu confianza a alguien que no conoces. Entonces tú tienes que saber quién es Jesús realmente. ¿Quién es Él que te pide que dejes todo y lo sigas? Quien te cambia el nombre, quien te sorprende y te mete en situaciones que tú no entiendes y tienes que confiar. No nos gusta la incertidumbre, amados. No nos gustan las preguntas, nos gustan las respuestas. Nos gusta saber las cosas. Nos gusta tener claro el camino, un plan. Porque nos gusta siempre, ¿verdad?, estar seguros. No nos gusta, ¿verdad?, la inseguridad. Y debemos de aceptar que tenemos un Dios, un Señor, un Salvador que hace las cosas de manera muy extraña,
que jamás nosotros las haríamos como Él. Cuando tú te pones a ver la escritura, hermanos, Dios siempre hace lo contrario de lo que tú y yo haríamos, siempre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué haces las cosas completamente diferentes a como nosotros las haríamos, extrañas? El Señor levanta a los estériles como padres. Me refiero a hombre y mujer, ¿verdad? Abraham y Sara, viejos estériles. Y levanta una nación tan numerosa como las estrellas. El Señor, amados, hace de los pastorcillos de ovejas, de los más insignificantes que andan allá con las chivitas, los hace reyes. De los ignorantes, hermanos, hace sus apóstoles que establecen su iglesia. Es un Dios, amados, que muchas veces creemos conocerle, pero en realidad no le conocemos. Ahora, Dios, como Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Las preguntas de Dios siempre traen respuestas. Las situaciones que Dios nos envía siempre traen enseñanza, siempre traen bendición. Va a ser muchas veces doloroso conocer a Dios. Muchas veces va a ser sufriente conocer a Dios. Pero cuando Él se revele, hermanos, valdrá la pena. Tenemos que entender que toda la escritura, hermanos, es revelada por Dios y para que le conozcamos a Él desde el principio. Para responder esta pregunta, ¿quién soy yo, hermanos? Tenemos que ir a Génesis, capítulo 3. Creo que es el versículo 16. Recuerda, ¿verdad? Que bueno, Adán y Eva dejan entrar el pecado. Es el verso 15, ¿va? Génesis 3:15. Adán y Eva dejan entrar el pecado, quiebran la comunión, la amistad perfecta con Dios. Y entonces el Señor empieza a hacer justicia, empieza a dar castigos. Y le dice a la serpiente, que es Satanás, ¿verdad? Le empieza a decir, voy a poner, verso 14, entonces el Señor le dijo a la serpiente, que es Satanás, voy a poner una enemistad entre ti y la mujer. Voy a poner siempre, ¿verdad? Esa lucha entre tu descendencia, Satanás, y la descendencia de ella. Su descendencia o su simiente te va a golpear la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Quién dices que soy yo, hermanos? Desde el principio el Señor había revelado quién sería Él mismo. Ese Dios que se dio a sí mismo para pelear contra la serpiente, el pecado y obtener la victoria, salvando a los que no podían salvarse. Cuando lees ese verso, ¿verdad? Es una profecía acerca del Mesías, el hijo de la mujer. ¿De cuál mujer, hermanos? El hijo de María. El hijo de la mujer te va a golpear en la cabeza, va a terminar contigo, con tu descendencia, con el pecado. Sí, tú le vas a morder el talón, tú lo vas a herir en la carne, pero Él vencerá. Y desde aquel entonces, amados, podemos ver que el Señor se revela como el único Salvador que toda la humanidad puede tener. La figura del Mesías, hermanos, imagínate, esta es la primera vez que el Señor le dice a los suyos, voy a enviar al hijo de la mujer para salvarlos. Adán le enseñó esto a sus hijos. Dios enviará un Salvador, un Mesías, un escogido. Estamos hablando hace más de 6,500 años. Y esto, hermanos, se fue pasando
de generación en generación. Los profetas decían: vendrá uno, un ungido con el Espíritu de Jehová, vendrá un profeta y nos liberará. Se fue pasando, hermanos, de tiempo en tiempo, de generación en generación, pero se fue diluyendo, o sea, se fue borrando, hermanos, la figura del Mesías, hasta el punto que cuando al fin vino al mundo este hijo de la mujer, dice que su pueblo no le ¿qué? No le recibió, no le reconoció, sino que lo crucificó. Ya había sido profetizado miles de años antes. Empezó el Señor a dar señas de este profeta, de este Mesías. Isaías 53:3 nos dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, pero nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Ese Mesías, único Salvador que podía herir en la cabeza a Satanás y al pecado, se fue diluyendo. Es como cuando nosotros le prometemos algo a nuestros hijos, ¿no? Que le dices: mira, hijo, te voy a llevar o te voy a regalar algo muy maravilloso, ¿no? Una cosa súper buena. ¿Cuándo, papá? Pronto. Voy a poner este ejemplo. Mi papá nos dijo, cuando estábamos desde chipilihuillos, ¿verdad? Dice así, que nos iba a hacer una casita en el árbol. Les voy a hacer una casita en el árbol. Y digo: no, hombre, papá, con ganas. Cuando tenga chance se los voy a hacer. Pasaron los años, hermanos. Papá, ¿y la casita? Hijo, les digo: es que, pero pregúnteme si alguna vez me subí a esa casita, hermanos. Jamás. Yo sé que la intención de mi papá era ¿qué? Era buena, era hacerla. Pero ya con el tiempo ya a mí se borró esa ilusión, ese deseo tan grande de poder disfrutar de esa promesa. Con el tiempo se borra. Y el Mesías había sido prometido desde el principio, hermanos. Desde la primera vez que el hombre pecó, Dios dijo: el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, va a herir de muerte a Satanás y al pecado. Y el pueblo no era Israel todavía, pero Adán, ¿verdad? Y Set y toda la descendencia de ellos lo sabía. Pero con el tiempo, hermanos, esa promesa ellos la diluyeron, que cuando el Señor Jesús apareció no le reconocieron. No sabían quién era Él. No lo sabían. Y aunque su venida estaba profetizada, hermanos, una y otra vez por muchos profetas, con muchos eventos diferentes, aún así no le reconocieron. Si vamos a Deuteronomio 18, capítulo 18, versos 15 en adelante, es Moisés hablándole al pueblo de Israel. Y Moisés le dice, Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron a su Dios cuando estaban reunidos frente al monte Sinaí. Ustedes dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver ese fuego ardiente, porque moriremos. Entonces él levantará un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, y voy a poner mis palabras en la boca de este profeta, dice Dios, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene, y yo mismo trataré con cualquiera que no le preste atención a los mensajes que este profeta proclame en mi nombre. ¿A qué profeta creen que se refería? Al Señor Jesús. El pueblo de Israel rechazó, hermanos, la voz de Dios y el fuego. Tuvieron miedo y dijeron: Moisés, que no nos hable Dios porque vamos a morir, háblanos tú. Pero Moisés iba a morir, hermanos. Entonces, ¿quién le iba a hablar al pueblo de Israel en nombre de Dios? El Hijo, el Mesías, el único. Entonces dice el Señor: y el que no haga caso o no preste atención a los mensajes de este profeta, yo trataré con él. Aunque Moisés profetizó, Jeremías, Daniel, Ezequiel, aunque todos los profetas, amados, dieron señales, mensajes acerca del Mesías, se diluyó el mensaje, se olvidó
y no reconocieron al Señor Jesús. Es por eso, hermanos, que Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente responde: un profeta. No le dice: eres él, porque no lo reconocían como Mesías, hermanos. Hasta que el Señor, el Padre, le revela a Pedro, y entonces le dice: Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? El Mesías, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, pero no es porque alguien te lo enseñó, un hombre, es porque mi Padre te lo reveló. Y hermanos, tenemos que entender esto. Esta pregunta que Dios te hace hoy: ¿quién dices tú que soy yo?, es la pregunta más importante que debes responder. ¿Quién dices tú que soy yo? Muchos reconocen a Jesús como Salvador, hermanos. Es mi Salvador. Pero es tu Señor. Porque si no es tu Señor, hermanos, y solamente es tu Salvador, no es suficiente y no lo conoces. Juan 3:17. Vamos, por favor. Juan 3:17. No, espérame. Estoy. Juan 17:3, perdón, es al revés. Juan 17:3. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es una oración de Jesús. Y al Hijo, a quien tú enviaste. Fíjate que se trata la salvación. ¿Conocer a quién? Al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y al Hijo. Entonces, esta pregunta, hermanos, depende de nuestra salvación. ¿Quién soy yo?, dice Jesús, en tu vida. ¿Quién eres tú, Señor, en mi vida? Y aquí, amados, tenemos que entender que cuando Pedro contesta a esta pregunta que Jesús le está diciendo, él creyó que tenía la respuesta y se llenó de orgullo. Por eso el Señor de volada le dice: hey, Pedro, espérate. Respondiste bien, pero no fuiste tú quien respondió. Esa respuesta te la dio mi Padre. El Señor inmediatamente lo humilla, hermanos, ¿verdad?, diciéndole: no fuiste tú, fue, ¿verdad?, una revelación directa del Padre. Y mira, nosotros muchas veces en nuestra vida y en la gente, por eso te digo que les preguntes esta pregunta, creemos conocer la respuesta, pero necesitamos que el Señor nos revele la respuesta. Necesitamos empezar a orar y decirle: Señor, revélame quién eres en mi vida. Dime quién eres, Señor. Así como le dijo Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amados, el amor que nos tiene el Padre nos va a revelar y nos va a hacer conocer cosas que humanamente nosotros no pudiéramos alcanzar en el estudio, en el estar escuchando, en el estar investigando. Las revelaciones de Dios vienen con un corazón humilde, contrito, humillado, con la disposición y la voluntad doblada de decir: no te conozco, Dios, yo creo saber quién eres, pero Señor, yo quiero que tú te reveles a mi vida y me digas, Señor, quién eres. Porque, amados, de esto depende la salvación. Cuando tú conozcas al Señor como Él dice que es, entonces en realidad vas a poder dar la respuesta: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías.
Y no nada más lo vas a hacer como conocimiento, sino lo vas a hacer como un reconocimiento, el cual te va a hacer, amados, obedecerle, humillarte, permanecer en Él, buscarle, depender de Él, ponerte tú a la disposición de su voluntad. Porque muchos de nosotros tenemos el conocimiento y sabemos que Él es el Hijo de Dios, pero con la vida que llevamos no le reconocemos como quien es Él. Si sabes que Él es el Hijo de Dios y Él es el Mesías, ¿por qué no le obedeces? El Señor le dicen: hey, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que, ¿qué? Lo que les digo? ¿Por qué me dicen Señor? Pues porque eres el Señor. Sí, pero no soy tu Señor, porque tú no me obedeces. ¿Por qué me dicen Padre si ustedes no son mis hijos? Sí, Señor, pues yo te reconozco como Padre, pero yo no te reconozco como hijo, porque mis hijos me obedecen. Y tenemos que pensar mucho, amados, en esta pregunta, y no nos la podemos responder nosotros. El Señor nos tiene que dar la respuesta. El Señor nos tiene que decir: yo soy tu Padre. ¿Te has fijado que obedeces mis mandamientos, hijo? Soy tu Señor, porque te has fijado que estás sometido a mí. Amados, yo puedo decir que soy licenciado, aunque no lo aunque no lo sea. Le puedo echar un choro ahí, ¿verdad? Y hacerle creer que soy licenciado. Pero Dios nos conoce, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quiénes somos, lo que pensamos. Antes de hablar sabe lo que hay en nuestra boca. Más nos vale decir: Señor, tú sí me conoces, Señor, pero yo creo conocerte. ¿Qué dijo Job, amados? De oídas creía que te conozco, pero dice: mas ahora sé quién eres, ahora te conozco, Señor. Después de que el Señor, de la manera más, ¿cómo se podrá decir, hermanos? Sí, pero sufriente, o sea, de la manera más terrible. Nosotros queremos acercar a la gente a Dios prometiéndoles bienestar, prometiéndoles bendición, prometiéndoles riqueza, prometiéndoles salud. Pero el Señor acercó a Job, hermanos, por medio del peor sufrimiento, muerte y pobreza, y le mostró quién era. Ahí es donde te digo, nosotros creemos quién es el Señor, saber quién es Él, pero hasta que Él se revela de una manera, hermanos, que nosotros jamás pensaríamos que ahí el Señor nos va a mostrar quién es, hasta ese día es cuando le conocemos. Yo te invito, ¿verdad?, que tú te dediques al Señor y le digas: Señor, quiero conocerte, quiero saber quién eres, quiero poder confesar esas mismas palabras que dijo Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Pero quiero poderlas confesar desde mi corazón, no nada más con mi mente y mi boca. Porque ese día, amados, vas a ser exaltado. Bendito eres, porque te lo reveló mi Padre. Y cuando Dios revela algo, hermanos, tú no vuelves atrás, no vuelves a creer otra mentira, no vuelves a vivir en una falsedad, sino que permaneces en esa verdad que te fue dada. Señor, cuánto necesitamos que tú, Señor, nos reveles quién eres. Yo creo plenamente, Señor, que tu Espíritu obra, habla hoy, Señor, como le hablaste, Señor, a Moisés, a tus profetas, a tus discípulos, a tus hijos, Señor, a través de tanto tiempo y de muchas formas. Señor, tú sigues hablando hoy a nuestro corazón, a nuestra mente, con tu palabra, y en ocasiones sobrenaturalmente también hablas, Señor. Y tu palabra dice que clamemos a ti. Dices tú: clama a mí y yo te responderé.
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo más oculto que hay, Señor, no porque tú te escondas, sino porque nosotros estamos tan cegados con nuestro pecado, Señor, y la vida que llevamos, que lo que menos el mundo reconoce y conoce es a ti, Señor. Creemos conocerte, pero tú estás listo, Señor, para revelarte y para dejarnos saber, Señor, quién eres y qué quieres de nosotros. Así es que, Señor, los que estemos dispuestos aquí, Señor, tú traes esa respuesta a nuestra vida para poder confesarte como el Mesías, el Hijo de Dios viviente, aquel que es dueño de nosotros y que nos ha rescatado. Alabado sea, Señor, bendito eres, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del hombre, por revelarnos al Padre, por darnos a saber quién es tu Padre y quién eres tú. Gracias, Jesús, por tu Santo Espíritu, Señor, y tu palabra que nos deja conocerte. Alabado seas, bendito eres, Señor. Alabamos tu nombre, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su paciencia.